¿cómo puedo yo retribuir de alguna manera a Dios todo aquello que nos da? El salmista se hizo esa pregunta en algún momento. Y justamente en esta semana estudiaremos un tema muy importante, el tema de las ofrendas. Las ofrendas para Jesús es el título de esta lección número 4. Te damos la bienvenida a este espacio Creciendo en la Palabra, un espacio en el que semana a semana estudiamos la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Y para el tema o para el título, para la lección número 4 de esta semana, vamos a estudiar 3 temas específicos. El primer tema, la motivación correcta al ofrendar. El segundo, las ofrendas en nuestra adoración. Y el tema número 3, voluntariamente y de corazón. Y para hablar, para platicar acerca de esta temática tan importante, con nosotros está en esta ocasión, en primer lugar, el pastor Jorge García, quien es administrador en nuestra Unión Mexicana Central y también está a cargo del departamento de mayordomía. Pastor García, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, siempre es una alegría estar aquí y participar con ustedes, estudiar juntos, así que reciban un afectuoso saludo, hermanos, donde quiera que ustedes estén conectando, en la Unión Mexicana Central, en la República Mexicana o en alguna otra parte del mundo. Oramos por ustedes y que podamos pasar un buen tiempo juntos. Gracias, pastor. Y también está con nosotros el pastor Alejandro Medina, quien actualmente nos acompaña aquí en la Metropolitana, en el distrito de Portales. Pastor Medina, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí en este programa. Gracias a todos por sintonizarlos, ojalá lo compartan. Y bueno, pues extendemos ese saludo especial a todos los hermanos de distintos lugares que nos ven. Agradecemos mucho que nos acompañen, disfrutamos mucho también el leer sus comentarios, les invitamos a compartir también este material con sus amigos, con los hermanos de su iglesia, y también una bienvenida especial para los maestros de Escuela Sabática, que sábado tras sábado se paran frente a su clase a explicar la lección. Y justamente este espacio es preparado para ayudarles en el repaso de la lección, en un estudio atinado de los puntos más importantes de la lección semana a semana. Así que, sin más preámbulos, vamos a hacer una oración, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y en un momento entonces retomaremos el repaso de la lección. Vamos a orar juntos. Bendito Dios que estás en los cielos. Señor, te damos gracias porque tenemos esta oportunidad de encontrarnos, de abrir tu palabra y de estudiar estos temas tan importantes. Queremos pedir que sea tu Espíritu Santo quien nos asista, quien nos acompañe, que los comentarios que se expresen desde aquí puedan traer bendición y puedan traer ánimo a tu iglesia. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que nos acompañan en este momento. Y danos, Señor, tu bendición. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Quédate con nosotros, ya regresamos para comenzar con el repaso de la lección. Estamos de regreso aquí creciendo en la palabra. Nuevamente, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y iniciamos entonces con el tema de las ofrendas, con el primer tema, la motivación correcta al ofrendar. Y creo que cabe en este momento comenzar entendiendo lo que significa la ofrenda. Así que, Pastor García, ¿cuál es el concepto bíblico de las ofrendas? Bueno, la palabra ofrenda viene de una palabra hebrea que es la palabra minjá. Minjá. Gracias al pastor Medina por la corrección. Y es una palabra que se traduce como ofrenda, el término que nosotros conocemos, como don, tributo, sacrificio, presente.
Es decir, una ofrenda es un regalo, es algo que nosotros ofrecemos, que entregamos. Y en el contexto bíblico, pues es algo que nosotros le ofrecemos a Dios. Ok, entonces aquí partimos de ese punto ahora para ir a otro aspecto más. El Antiguo Testamento nos ayuda a entender mucho ese aspecto, sobre todo con los sacrificios, ¿no?, que Dios le instruyó al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Cómo ese tema nos puede ilustrar un poco mejor para entender la ofrenda en nuestra actualidad, en nuestro contexto? El sistema de sacrificios del pueblo de Israel y antes del pueblo de Israel era una forma de ilustrar la salvación. Cómo es que ocurre la salvación, pero también proveía un sistema de adoración. Es decir, no nada más era el sacrificio en sí mismo, no, eso me enseñaba a mí cómo se da la salvación, que es por fe, pero también me enseñaba a adorar. Y dentro de ese sistema de adoración estaban las ofrendas. No había una sola ofrenda, había varias. Por ejemplo, de los sacrificios estaban los holocaustos, que servían para rendir adoración, gratitud y dedicación a Dios, que era un sacrificio, pero también había ofrendas, y había una diversidad de ofrendas, como la ofrenda por el pecado. Cuando uno reconocía una falta, llevaba una ofrenda al Señor, que podía ser un sacrificio, pero también podía de un animalito, de un borrego, pero también podía ser, dependiendo de la situación económica, eso es muy importante, dependiendo de la situación económica, podía variar por un elemento más sencillo, como unas aves, hasta un pedazo de pan, una pieza de pan, si la situación de la persona no cambiaba. Eso es muy importante entenderlo, porque a diferencia del diezmo, como decíamos la semana pasada, el tema del diezmo, pues tú devuelves la décima parte, pero en relación con la ofrenda, había una posibilidad de considerar la situación económica del creyente, y sí podía variar esa circunstancia. También había ofrendas por la culpa, es decir, cuando cometía unos errores graves con las personas, podía llevar una ofrenda de culpa o sacrificios de paz. Ahí entraban las ofrendas de gratitud, de buena voluntad, de fraternidad, pero se diversificaban de diversas formas. Por ejemplo, las ofrendas por el pecado se daban en lunas nuevas, de panes y levadura, fiesta del Pentecostés. A lo largo de todo el año, el pueblo de Israel estaba ofrendando en diferentes momentos. Y cuando uno quería ofrecerle a Dios alguna ofrenda particular, por ejemplo, cuando te había sanado de una enfermedad, había que llevar una ofrenda de gratitud al Señor. Cuando una mujer había dado a luz y ya podía reincorporarse a la actividad, había que purificarse a través de una ofrenda también. Y pues era todo un sistema que incluía la vida práctica de los creyentes. Nosotros hoy no le ponemos nombre a las ofrendas, salvo algunas, que el cumpleaños, ¿no? A ver si me ayuda aquí el pastor García, el cumpleaños, las primicias, detalles de esos. Fondo de que tienen fondo de inversión, tenemos muy poquitos a relación con el pueblo de Israel. Generalmente se practica una ofrenda global, pero nosotros podemos seguir el ejemplo del pueblo de Israel, en el que gran parte de su vida estaba incluida en el sistema de adoración, y en particular de las ofrendas, que eran una forma de expresar a Dios y reconocer su mano en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Hoy, cuando nosotros tenemos un bebé, cuando Dios ha hecho algo bueno por nosotros y lo reconocemos, un cumpleaños. Me acuerdo mucho de un sobrinito mío que no podía hablar, tenía problemas, crecía y no hablaba bien. Y su abuelita lo puso en el fondo de inversión. Un evento muy bonito. Y el niño empezó a hablar. Wow. Empezó a hablar, pues algún asunto tenía ahí
El tema es que ella lo dijo en la iglesia, creyó que el Señor le había contestado la oración. En otras palabras, yo creo que hoy la ofrenda debe ser parte, como en el pueblo de Israel, de la vida cotidiana de nosotros. Así que la ofrenda hace parte, pues, justamente de la oración. Lo vamos a ver con más exactitud más adelante. Pero qué interesante, la Biblia está entonces llena de este concepto importante en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ahí está ese concepto de la ofrenda. Pastor García, en relación, hay algunas diferencias que podemos encontrar de los diezmos y las ofrendas, la cantidad, el asunto de lo que nos motiva a ofrendar también. Sí, bueno, una diferencia importante que nosotros encontramos entre el diezmo y la ofrenda es que el diezmo ya determinó Dios cuál es la proporción que nosotros debemos entregarle. De todo lo que recibimos, la 10ª parte es suya. En el tema de la ofrenda no, porque es una respuesta de parte de nosotros al amor de Dios. El pensamiento bíblico que viene en nuestra lección nos recuerda la expresión de Juan, en donde dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, la ofrenda es una expresión de gratitud, es una expresión de amor, es una forma en la que nosotros correspondemos a las atenciones que recibimos de parte de Dios. El diezmo es un deber, es una obligación, no es negociable en cuanto al monto que nosotros vamos a entregar. Así que nosotros vamos al Señor porque hay gratitud, hay alegría en nuestro corazón. Yo a veces lo he ilustrado de la siguiente manera. Mi esposa es un poco extraña a veces, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen alguna esposa extraña también. Pero cuando... Qué coincidencia. Cuando alguien nos invita a su casa para comer, ¿qué creen que me pregunta mi esposa? Cuando vamos a ir en respuesta a la invitación. ¿Qué llevamos? ¿Qué le llevamos? Sí. Bueno, veo que no soy el único que tiene ese problema. ¿Qué llevamos? Y yo le digo a mi esposa, pues, ¿qué vamos a llevar? ¿Hambre? Le digo, a mí me parece una falta de respeto que me inviten a comer y que no llegue yo con hambre, ¿no? Tremendo regalo, ¿eh? Y ella me dice, no, hay que llevar algo. ¿Por qué quiere llevar algo? Pues porque ella quiere manifestar su aprecio hacia el gesto que ha tenido la familia de invitarnos a su casa, ¿no? Entonces, cuando yo voy con el Señor, yo le llevo algo, yo le ofrezco algo, porque Él ha sido tan bueno conmigo que yo quiero manifestarlo, yo quiero hacérselo saber. Así que la motivación más importante que nosotros tenemos es el amor de Dios. El pastor Ángel Manuel Rodríguez, en un estudio que hace de la teología de las ofrendas, y él toma ahí los pensamientos que encontramos en los capítulos 8, 9 de Corintios y algunos otros pasajes del apóstol Pablo, él presenta allí otras 3 motivaciones, ¿no? que de alguna manera están relacionadas. La primera motivación está en el capítulo 8 de 2 de Corintios y en el versículo 1, que es la gracia de Dios. Esa es una motivación que tenemos para ofrendar. En segundo lugar, en el versículo 9, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo ricos, para que con su pobreza vosotros fuerais enriquecidos, ¿no? Entonces, esa es otra razón. Y en el capítulo 9 ahí de 2 de Corintios, nosotros vemos en el versículo 8, 9, 10,
las bendiciones de Dios. Él nos colma de una gran cantidad de bienes y de favores que superan muchas veces nuestra necesidad y nuestras expectativas. Así que esas son motivaciones que nosotros tenemos para corresponderle a Dios, para ir y manifestarle nuestra gratitud, nuestro aprecio. La gran ilusión del rey David era darle a Dios un templo. Y a lo largo de su vida, él reunió sus ofrendas y dijo, Dios, tú no me vas a poder construir el templo. Imagínense, ¿no? Bueno, dijo, yo no voy a poder hacer porque Dios dice que yo no soy, que es mi hijo, pero yo voy a ofrendar. Voy a ofrendar y voy a ofrendar, eso no me lo va a impedir nadie. Y cuando su hijo creció, le dijo, mira hijo, aquí están las ofrendas. Eso no eran diezmos, eran ofrendas. Y la gran ilusión de él era, él se sentía tan agradecido con Dios que él quería construirle un lugar, un mejor lugar al Señor. Y yo conozco dos personas que así como David, pues le han dicho a Dios, Señor, yo quiero ofrendar un templo. Quiero ofrendar un templo, lo que dice el pastor García, que la ofrenda no tiene una cantidad específica, ¿no? Y un hermano que conozco le ha ofrendado a Dios y Señor, dame recursos, ayúdame, bendíceme y te prometo un templo. Y le ha ofrendado un templo. Conozco a otro que también le ha ofrendado a Dios un templo y el Señor nos ha bendecido de una manera muy, muy significativa. ¿Por qué? Porque aquí dependen de las bendiciones que uno recibe de Dios, pero uno se tiene que comprometer. Evidentemente para ofrendar al Señor un templo tiene que haber mucha bendición, pero eso es real, Eso es real, es decir, el espíritu agradecido es lo que impulsa la ofrenda. En ese sentido, pastor y pastores, yo estoy un poco en desacuerdo con lo que expresa la lección este día. Dice aquí que las ofrendas son una evidencia de nuestra voluntad de sacrificarnos para Dios. Yo creo que cuando nosotros amamos a Dios, en realidad no es un sacrificio, ¿no? Lo que escucho del pastor Medina. Yo no creo que para esas personas represente un sacrificio, pues desprenderse de 2 o 3 milloncejos de pesos, no sé cuántos serán, ¿verdad? Para Dios los bendijo muchísimo más. Es decir, tenían la capacidad porque Dios los había bendecido para poder hacer eso. Pero hicieron el compromiso antes de tenerlo. Claro. Y lo hacen con alegría, con gusto, o sea, no es un sacrificio. No, para nada. ¿No? Cuando tú amas a alguien, cuando tú, pastor, das el gasto a tu esposa, le das lo que necesita a tu hijo, a tus hijas, tú lo haces con alegría, con gozo. O sea, para ti no te duele desprenderte de eso porque las amas. Y cuando tú le entregas al Señor un don, una ofrenda, lo haces con alegría. ¿No? Supera cualquier sacrificio. Amén. Bueno, estos son elementos muy importantes que podemos entender respecto a la ofrenda. Liberalidad, alegría, gratitud, gozo. Son elementos importantes que tienen que ver con la motivación al ofrendar. Bueno, vamos a hacer una pausa. Venimos en un momento para ver el segundo tema que tiene que ver justamente con la relación de las ofrendas y la adoración. Así que quédate con nosotros, tenemos todavía mucho que hablar acerca de este tema tan hermoso. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión.
Continuamos entonces y vamos a abordar el segundo tema, las ofrendas en nuestra adoración. Este elemento, este aspecto de las ofrendas también es un aspecto digno de que tomemos tiempo para analizarlo y para comprenderlo. Y comienzo leyendo el texto de Deuteronomio 16, la última parte del versículo, dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así que hay una relación entre las ofrendas y nuestra adoración a Dios. Pastor Jorge, ayúdanos a entender esa relación entre las ofrendas y la adoración a Dios. También un elemento importante respecto a la cantidad, ¿no? Porque hablábamos de que el diezmo Dios especifica, pero la ofrenda, ¿cuál es la proporción que Dios espera de nosotros? Sí, mencionábamos en un inicio que a diferencia del diezmo, Dios no nos dice de qué tamaño debe ser nuestra ofrenda. Lo que sí nos dice es, número uno, que nadie debe presentarse delante de Él con las manos vacías. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. También, si ustedes recuerdan, leímos en Malaquías que Dios habla de que las personas le han robado o le hemos robado. Y cuando se hace la pregunta, ¿en qué? Bueno, en diezmos y ofrendas. Así que, aunque Dios no nos indica cuál debe ser el tamaño de nuestra ofrenda, sí nos dice que espera que nosotros ofrendemos. Sé que esto se ha prestado a una confusión porque algunos hablan de que la ofrenda es voluntaria. La voluntad no se encuentra en si doy ofrenda o no. Ahí no es. Porque la Biblia es muy clara al decirnos que Dios espera que nosotros ofrendemos. Y que no hacerlo es un robo, según Malaquías. ¿En dónde se encuentra la voluntad? Pues justamente en ese elemento que está en el diezmo y no en la ofrenda. ¿Cuál será el tamaño de nuestras ofrendas? Deuteronomio, en el capítulo 16 y en el versículo 17, añade otro elemento. Dice, cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Entonces, ¿de qué tamaño es la ofrenda? Pues del tamaño de la bendición que recibes. Si la bendición es mucha, tu ofrenda será mucha. Si la bendición es poca, pues tu ofrenda será poca. Y si no recibes bendición, pues no estás obligado a entregar nada. No estás obligado a entregar nada. Entonces, esto es así. Lo mejor que nosotros podemos hacer, a manera de sugerencia, es que a similitud del diezmo, nosotros determinemos un porcentaje. El porcentaje puede ser igual al diezmo, algunos así lo hacen, hay muchas personas que han decidido hacerlo de esa manera, un 10% como el diezmo. Puede ser menor que el diezmo, por supuesto, si eso es lo que tú consideras apropiado en tu relación con Dios, o puede ser incluso mayor que el diezmo. Nosotros ya hemos visto en nuestro estudio que el pueblo de Dios llegaba a dar incluso hasta el 25% o más de sus ingresos como ofrenda. Entonces no hay ningún límite. De hecho, en algún momento vamos a ver ahí el caso de una dama que dio todo. Entonces no hay límite. Yo creo que debemos asegurarnos, uno, que está en proporción de la bendición que hemos recibido de Dios. Y dos, que representa lo mejor que nosotros le podemos ofrecer a Dios. A diferencia del diezmo, en el diezmo se pasaba bajo la vara los animalitos y el número 10, ese era el diezmo, el animalito que cayera, ese era el diezmo. Grande, pequeño. Sí, grande, pequeño, como estuviese. Ese era el diezmo. Con la ofrenda no. Con la ofrenda tenía que ir y elegir el animalito y elegir lo mejor.
lo mejor, sin defecto, ¿verdad? Un cordero sin defecto, si era un cordero. Entonces, la ofrenda debe representar lo mejor que nosotros le podemos ofrecer a Dios. Si le estamos ofreciendo a Dios menos que lo mejor, no es la ofrenda que Dios debe recibir. Interesante. Qué claridad en esa explicación respecto a la ofrenda. Eso significa entonces que la adoración a nuestro Dios no se limita a los cantos, al estudio de la Biblia, el ir a la iglesia, sino que también las ofrendas, Pastor Medina. Es que es una forma de responder al Señor. La adoración es una respuesta, es una manera de responder, pero dentro de la realidad de la ofrenda está la idea de que Dios me bendice. Algunas personas pueden decir, es que no tengo, o es que no puedo dar. Ahí entra el factor bendición de Dios y vínculo con Dios. Es decir, si tú no estás cerca de Dios, si tú no vives al lado del Señor y no es parte de tu vida financiera, pues no habrá bendición. Incluso a veces el Señor bendice aunque tú no creas en Él, pero la idea básica es prosperidad. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar y siempre nos ayuda, pero incluso en algunos casos, cuando la situación es compleja, como en el caso de la viuda que vamos a hablar en un momento, pero antes de eso, la viuda de Sarepta, en el caso de Elías, él le dice, dame a mí primero, dale a Dios primero. Y eso es, yo creo, un principio de adoración. La gente de escasos recursos tiende a decir, es que no tengo. Y de acuerdo con la Biblia, fe es dar cuando uno no tiene. Fe es dar cuando uno no tiene. Porque Dios nos está viendo. Dios nos está viendo. Y la gente de escasos recursos no está eximida de decir, es que cuando tenga, doy. Eso no es fe. Da para que Dios te dé. La viuda de Sarepta puso primero a Dios y mientras lo puso, no faltó el aceite y la harina en su casa. No faltó. ¿Por qué lo hacemos? Por fe. Porque creemos en Dios. Porque, otra vez, el dinero es un medio para adorar a Dios, un vínculo con Dios. El plan de Dios no es que haya pobres, ni que la pobreza sea un elemento para desarrollar la piedad en un ser humano, como algunas otras tendencias religiosas afirman. Eso no tiene bases bíblicas. Dios quiere que sus hijos progresen. Y uno de los medios para progresar es la dependencia de Dios en la cuestión financiera. Y de ahí el vínculo con la ofrenda. Con la ofrenda. Y la palabra de Dios, otra vez, hace promesas. ¿Qué pasa cuando uno está pasando por un momento muy difícil? Yo me he encontrado hermanos que dicen, es que ahora no puedo. ¿Qué hacemos con la viuda? Este año 2023, la cosa no pinta bien, ¿eh? Sí, no pinta nada bien, aunque nos canten por ahí y cacareen que nos va a ir muy bien, la cosa no va a ir muy bien. Los precios han subido una barbaridad. Es decir, comprábamos las tortillas aquí en México, un elemento para comer es muy común, es la tortilla, y ha subido al doble, la gasolina, las cosas han subido. ¿Qué vamos a hacer? Decir, ahora no voy a ofrendar porque no tengo. Tenemos el caso de la viuda. La viuda dio todo. Exacto. La viuda de las dos blancas se le llama la viuda. Las dos blancas no eran nada. Eran nada. Es decir, eran monedas que... Centavos. Las más pequeñas, el que menor valor. Pero ella le quiso dar al Señor todo lo que tenía. Y aquí entra otro factor. Dios la vio, el Señor la vio. Claro que Dios toma en cuenta y observa nuestras ofrendas. Y observa que necesitamos. Y Él reconoció a esta mujer
porque le estaba dando todo lo que tenía. Y hasta el día de hoy seguimos hablando de esta mujer, que en aquel momento a nadie le importaba. Sí, exacto. Y Pasó nadie desapercibida. habla de los ricos que dieron dinero y dieron de lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. ¿Por qué lo hizo? Porque creía en el Señor. Pero no fue la única que dio todo lo que tenía. La mujer, la viuda de Sarepta, también dio todo lo que tenía. ¿Y cuál era la base, la palabra del Señor? Dame a mí primero y el Señor te va a bendecir. Pero también hubo gente que no quiso dar, como el joven rico, que el Señor le dijo, dale lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Está viendo que Jesús hace milagros, está viendo que Jesús es poderoso, tiene la oportunidad de su vida y la deja ir. ¿Por qué? Porque quita los ojos del Señor y los pone en el dinero. Es que es mucho. Hay gente que así piensa y no quiere ofrendar porque dice, es que es mucho. Y ahí entonces vemos que puede haber dos asuntos, ¿no? Uno, puede ser que haya alguna persona que, igual, la semana pasada estuvimos hablando de eso, ¿no? El diezmo, no da diezmo y no da ofrenda. Pero puede ser también alguien que dice, sí, yo he entendido lo del diezmo, yo soy fiel en mi diezmo, yo soy cabal con mi diezmo, pero tal vez no ha tenido la experiencia en relación a la ofrenda. Y aquí entendemos entonces que como parte de la oración, las ofrendas también deben ir, no podemos ir con las manos vacías delante del Señor. Ahora, hay un aspecto también importante, Pastor García, que quiero que comparta con nosotros. El asunto de lo que Dios ve, la cantidad de ofrenda, o qué es lo que Dios ve, qué es lo que le importa a Dios cuando le damos una ofrenda a Él. Sí, antes de responder a esa pregunta, déjeme agregar algo en el contexto del comentario de la adoración. Ustedes recuerdan el caso de los reyes de Oriente que fueron a ver al niño Jesús. Ellos fueron a adorarle y al adorarle fueron acompañados de sus dones, de sus regalos, exacto, de su ofrenda. Encontré un pensamiento que está en el comentario bíblico adventista, en el tomo 1, dice: los israelitas debían comparecer ante la presencia de Jehová con presentes dignos de las bendiciones recibidas en sus cosechas. Un oriental nunca va a un superior sin un regalo. No menos se esperaba de un israelita cuando se aproximaba a Jehová, el rey de la teocracia, ¿no? Entonces, esto en el contexto del comentario de la adoración. Y lo segundo, a la pregunta que me hizo en relación a lo que Dios ve. Y quiero hacer referencia a un episodio que no aparece en nuestra lección, pero creo que vale la pena mencionar. Y es el caso de Caín y Abel. Dios rechaza una ofrenda y acepta otra ofrenda. ¿En función de qué? ¿En función de la ofrenda? No. No. Notemos ustedes, vamos a Génesis capítulo 4. Dice el versículo 3, pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas una ofrenda, por supuesto. Y miren lo que dice a continuación. Y miró Jehová con agrado, ¿qué? A Abel y a su ofrenda. Miró con agrado a Abel. ¿A quién mira primero Dios? A la persona. A la persona, antes que la ofrenda. Es decir, lo más importante para Dios no es la ofrenda, no es el regalo, sino que es la actitud del adorador quien lleva esa ofrenda. Y dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín, ni a su ofrenda. ¿A quién mira Dios primero? A la persona. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros nos acercamos? Y nosotros, por eso yo mencionaba hace un rato, debemos ofrecerle a Dios lo mejor.
Tal vez nosotros hemos escuchado, y no sé si tenemos oportunidad de comentarlo, Elena G. de White, la escritora cristiana, habla de las ofrendas cojas. Habla de las ofrendas cojas. Esas ofrendas que nosotros entregamos por motivos equivocados. Algunos no queremos depositar nuestra ofrenda en el sobre para que vaya y sea administrada por la iglesia. Preferimos darla para que haya una mejor banca, para que haya un aire acondicionado, un mini split. ¿Tiene algo de malo la banca? ¿Tiene algo de malo el mini split? No. El problema es que yo le estoy dando por los motivos equivocados, porque son motivos egoístas. ¿Por qué yo doy para el mini split? Para estar más a gusto. Para que yo esté más cómodo cuando estoy en el templo o en el salón. ¿Por qué doy para la banca? Pues porque quiero estar en una banca porque en la que estoy ya no me acomoda. Entonces, en esencia, mi propósito no es honrar a Dios, sino que yo pueda recibir un beneficio. Son ofrendas cojas y hay otros ejemplos, sin duda, para hablar de eso, ¿no? El tema de la ofrenda coja es muy bueno porque no se le permitía a los hijos de Israel presentar animales defectuosos, ni con partes del cuerpo, ni cojos, como dice la Biblia, o ciegos, con sus genitales malos. Es decir, tenía que ser el mejor cordero, la mejor ovejita, tenían que presentar ellos al Señor, porque si no, no se los aceptaban. Yo creo que en ese aspecto, no todas las ofrendas las acepta el Señor, como correctamente está diciendo el pastor García, y eso pocas veces nos ponemos a pensar. Eso marca la diferencia entre una ofrenda y una limosna. Es decir, ahí te va lo que me da la gana, ¿no? Ahí está. Y acéptalo si quieres. No, señores, estamos hablando de adoración. Y cuando adoramos hay que darle al Señor lo mejor. Porque una ofrenda coja no la acepta el Señor. Es decir, una ofrenda por los motivos equivocados. Voy a ofrendar este dinero, pero me van a pintar el muro de la iglesia del color que yo digo. Ya viene etiquetado. Claro, El dinero se va a dar si ponen esto, si ponen la alfombra de este color. Es para eso, esta ofrenda es para eso. Oye, espérate que la junta directiva que se reúna y ore al Señor y diga, pues mira, nos encantaría poner una alfombra, pero pues se nos está cayendo el techo, ¿no? Es decir, hermanos, yo creo que es importante la humildad y es importante ofrecerle al Señor lo mejor que tenemos, sin querer imponer nada en este aspecto. En la multitud de consejos está la sabiduría, dice la Biblia, y a veces uno tiene tendencias a decir, se va a hacer lo que yo digo. Cuidado con ese aspecto. Bueno, y ahí está entonces el entendimiento de que la ofrenda es un acto de adoración. No es un donativo a la iglesia, no es un regalo para mi iglesia local, es un acto de adoración a mi Dios. Por lo tanto, en el momento en que sale mi corazón, en el momento que sale de mis manos, ya queda en las manos de Dios y Dios dispondrá de ese recurso para como Él lo desea hacer. Y pensando en eso, justamente, hablando por ejemplo de la viuda, y creo que en el último tópico vamos a tocar este tema con más profundidad porque deja grandes enseñanzas, pero aquí en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, ahí señala algo interesante, ¿no? Que dice, hablando de la viuda de las dos blancas, dice, su corazón acompañó a su donativo. Y se recalca esa parte, ¿no? Lo que a Dios le interesó y lo que Jesús estimó del acto de esta mujer fue su corazón, fue la motivación correcta para darlo. Así que aquí encontramos entonces a la ofrenda, el acto de ofrendar como un acto de adoración a Dios, un asunto más vertical que horizontal, un asunto que tiene que ver con mi experiencia espiritual a Dios y tiene que ver con mi reconocimiento de lo que Dios ha hecho en mi favor. Es posible que muchas veces nosotros
estemos parados sobre las bendiciones de Dios y estemos diciendo, es que Dios no me ha dado bendición. ¿Y de dónde le doy si Él no me ha dado bendición? Y tal vez estemos parados sobre esa bendición. Pero tiene que ver con nuestra visión espiritual, con nuestra manera de ver los actos maravillosos de Dios en nuestra vida. Bueno, vamos a cerrar este tópico entonces. Nos queda todavía un último momento, un último tema, un último espacio para discutir este tema tan importante. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En un momento más regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso, ya este es el último tema que vamos a tocar en la lección número 4, voluntariamente y de corazón. Una cualidad que debe acompañar a las ofrendas que traemos delante del Señor. Y como ya se mencionó, hay diversos ejemplos en la Escritura de corazones fieles, agradecidos, que voluntariamente trajeron lo mejor a Dios. Y uno de los ejemplos más conocidos pues es justamente esta viuda que entra al templo y que Jesús estuvo observando y que entregó todo lo que tenía. Hay un ejemplo ahí acerca de lo que implica que nuestras ofrendas sean voluntarias, sean de corazón y que demos lo mejor, Pastor García. Sí, esta es una experiencia muy interesante y, bueno, iba a decir una palabra, pero no porque puedo ser censurado, pero es una ocasión donde veo a Jesús ser indiscreto, ¿no? Porque Él está observando a la distancia lo que ocurre allí en el templo y mira cómo hay personas que se acercan para depositar sus ofrendas, ¿no? Uh-huh. Y si quisiéramos traer un poco eso a nuestro tiempo, pues Él veía cómo las personas llegaban con sus cheques, con sus dólares, con sus euros, ¿no? Y los depositaban allí. A lo mejor alguno pues ponía ahí la tarjeta en la terminal y ahí haciendo despliegue de sus ofrendas. Pero de repente Jesús miró a una dama que quería pasar desapercibida seguramente, ¿no? Y va y deposita su ofrenda. Y pues su ofrenda es una ofrenda, espero que no ser mal interpretado, pero es una ofrenda miserable, ¿no? A los ojos humanos. A los ojos del ser humano. Si quisiéramos pensar nosotros en nuestra moneda, diríamos que son 2 centavos lo que la mujer dio. Creo que ya no hay monedas de centavos. No, la más pequeña que creo que por ahí circula es la de 5 centavos. 50 centavos. Pero, o la de 50 centavos. ¿Las conoce, Pastor Medina? Yo no sé. Le han platicado, ¿no? Entonces, las 2 monedas de menor valor. Y ella quería pasar desapercibida. Es todo lo que tenía. Y ahí es donde digo que Jesús es un poco indiscreto porque llama a sus discípulos, ¿no? Oiga, muchachos, vengan, miren. Vean esto. Miren. Es la única ofrenda que Jesús elogió. Mira, es la única ofrenda que Jesús elogió. Un día estaba yo en Lérida, sí, a 60 kilómetros de Barcelona, Cataluña. Fui a dar unas charlas allá en Cataluña y digo el nombre porque yo no sé si la hermana todavía vive. Llegó una anciana, una mujer
pues ya muy mayor, incluso se estaba encorvada, no podía caminar rectamente, con una bolsita. Y me dice, ¿usted es el pastor? Le digo, sí, bueno, yo soy el pastor, soy pastor y estoy aquí de visita, pero no soy el pastor de la iglesia. Es que yo pensé que me iba a morir y me apresuré a traer mis ofrendas. No quería quedarme con él, dejarlas y dejar de dar al Señor sus bendiciones, por tantas bendiciones que me ha dado. Aquí están mis ofrendas. Oye, yo me quedé impresionada. Una señora sencilla que venía de un pueblo de por ahí y pensaba que se moría la mujer. Y lo primero que hizo, voy a la iglesia a darle gracias a Dios. ¡Qué actitud de querer dar! Y cada vez que escucho esa historia de la viuda, me acuerdo de esta señora. Me acuerdo tanto es decir, ve dónde están las prioridades, ¿no? Ve dónde están las prioridades, la actitud de me estoy muriendo. Alguien puede incluso reclamarle a Dios, oye, ¿por qué permites que me muera? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me bendices? Como el hombre el ladrón en la cruz, ese que está insultando a Jesús. Pero esta mujer agradece y lleva sus ofrendas a la iglesia. Algo que yo lo vi, nadie me lo contó. Nadie me lo contó. Creo que eso de dar de corazón se ilustra muy bien con estas experiencias que estamos contando. Exactamente. Es que es muy triste cómo hemos llegado a conceptualizar la ofrenda como algo, como una carga. Por eso yo les decía hace un rato que no estoy de acuerdo con ese asunto de que debe ser un sacrificio. Porque si nosotros vemos en la Biblia, pensamos, por ejemplo, lo que dice ahí 2 Corintios capítulo 8, dar es un privilegio. Ustedes se acuerdan que los macedonios eran muy pobres, ¿no? Y entonces el capítulo 8, ellos piden que se les dé ese privilegio de ofrendar, de dar. Es decir, dar es un privilegio, debe ser un gozo. A mí nunca me ha tocado verlo, ¿no? Pero yo no sé si, pastor, a alguno de ustedes les ha tocado que de repente algún miembro de iglesia extrañamente llega tarde al culto, ¿verdad? Porque eso casi no ocurre. Así no se ve. Y llega preguntando, pastor, ya pasó el momento de los diezmos y las ofrendas porque lamento llegar tarde y no quiero perderme ese momento, ¿no? Pero es un momento que nosotros no debiéramos perdernos, porque dar es un privilegio, es donde nosotros hacemos una expresión al Señor de nuestro amor, correspondemos a las bendiciones que Él derrama sobre nuestra vida, ¿no? Exactamente. Así que aquí, bueno, esa experiencia, la experiencia de María, por ejemplo, cuando fue con Jesús, que cuando hablamos de ofrenda, ¿no? Es importante y se resalta esa parte de la viuda que dio todo lo que tenía. Su ofrenda fue muy pequeña. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del perfume de María, ese perfume de nardo, fue un perfume precioso, un perfume que costaba tal vez el salario de todo un año de una persona. Implica que también Dios se agrada. Y cuando alguien se para y dice, oye, qué desperdicio de dinero, alguien se atrevió a decir eso. Están desperdiciando dinero al ponerle al ungir a Jesús de esa manera. Ese dinero lo pudiéramos haber usado para los pobres, ¿no? Y aquel que lo dijo, pues era el que sacaba la mano, metía la mano a la bolsa. Pero Jesús dijo, déjenla. Es decir, es una expresión y Jesús se agradó de que alguien hubiese tomado el tiempo, hubiese tenido la disposición de dar los recursos para ungirlo a Él. Y de igual manera, hay recursos que son importantes para que la obra del Señor se adelante. Y creo que cuando hablamos de diezmos, cuando hablamos de ofrendas, estamos hablando del plan de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo que hace Dios es enriquecer a su pueblo, darle el recurso a su pueblo para que a través de su pueblo fluya el cumplimiento de la misión. ¿A dónde más va a dar Dios pues los recursos? ¿A quién más se los va a dar? Se los tiene que dar a sus hijos para que sus hijos adelanten su obra. Bueno, yo solamente comentar
el asunto del campamento de la Asociación Metropolitana. No puedo quedarme callado porque a mí me tocó sufrir antes de que existiera ese campamento. Hoy es una bendición y me lleno la boca de decir que es de los mejores campamentos de este país. El de Jalostoc, el de la Metropolitana. Quizá haya alguno mejor, pero yo no lo conozco. La verdad es que a mí me tocó padecer antes de que se comprara ese campamento, con las ofrendas de la iglesia. Se compró con puras ofrendas de la iglesia. Exacto. Y antes de que hubiera los clubes, los guías mayores, los conquistadores, era un sufrimiento cada vez que íbamos a lugares donde pues se aprovechaban de la iglesia. Mucha gente, el sábado nos ponían música, no había la privacidad ni la posibilidad de celebrar eventos. Y gracias a las ofrendas de la iglesia, a la fidelidad de la gente, se compraron esos terrenos y hoy podemos disfrutar, estas generaciones han podido disfrutar de la bendición de las ofrendas, del plan de desarrollo. Ahí se observa cómo Dios ha bendecido a esta iglesia, específicamente a este campo, en ese campamento, entre otras cosas por supuesto, pero cómo al mismo tiempo la inversión que hacemos para honra y gloria de Dios la podemos ver. Exactamente. Sí, y hay muchos ejemplos, es decir, ahí está el Señor guiando a su iglesia y nosotros tenemos ese privilegio y ese gozo de participar de este acto de adoración a través de las ofrendas y de adelantar la obra del Señor a través de las ofrendas. Bueno, vamos a ir cerrando este último tema de esta lección y quiero dar la oportunidad a los pastores que están aquí con nosotros. Y quiero comenzar, Pastor García, un último mensaje a manera de conclusión para los maestros de escuela sabática y para todos los hermanos y hermanas que nos ven. Bueno, quiero animarles a ser generosos con Dios al entregar la ofrenda y que nosotros expresemos al Señor pues nuestra gratitud por la forma en la que Él nos bendice. Tristemente, muchas veces nosotros no nos vemos comprometidos con el tema de la ofrenda y vemos que es donde a veces incluso cuando tenemos que recortar algo debido a una situación complicada, eliminamos nuestra ofrenda porque sentimos el compromiso del diezmo y procuramos ser fieles. Pero la ofrenda es parte de lo que Dios espera de nosotros. Y hagámoslo con alegría, con gratitud y con generosidad. Gracias, Pastor. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Pastor Medina, también un comentario final para los maestros y hermanos. Ojalá que nosotros decidamos hacer de la ofrenda una experiencia espiritual cotidiana como era para los hijos de Israel, que la integremos en nuestro estilo de vida y que de manera sistemática participemos en el plan de benevolencia sistemática. Gracias, Pastor Medina, también estamos contentos de haber compartido este momento, de repasar, de estudiar esta hermosa lección. Comparto un par de párrafos. Uno que está en Patriarcas y Profetas, página 12 y 13, que dice: Dios desea de todas sus criaturas el servicio por amor, servicio que brota de un aprecio de su carácter. No halla placer en una obediencia forzada, y a todos otorga libre albedrío para que puedan rendirle un servicio voluntario. Y también este párrafo que me gustó, deseado de todas las gentes, 452. Él no puede admitir un rival en el alma, ni aceptar un servicio parcial, pero desea solo un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. Que Dios nos ayude a tener un corazón agradecido al Señor y que esa sea la motivación principal, la gratitud y el amor que tenemos por aquel que nos ha dado todo y que ha hecho todo por cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que puedas también compartir este material con otras personas y te esperamos la próxima semana aquí en este espacio, creciendo en la palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos
en esta próxima semana.